año 2008, TC Televisión fue incautada por el gobierno dictatorial de Rafael Correa. Fausto y yo trabajábamos en ese medio de comunicación, tranquilos, junto con casi 300 compañeros más. A raíz de esa incautación, decidimos tener un comité de empresa urgente y necesitábamos un representante que conozca del tema. Y unánimemente, entre los compañeros, lo decidimos poner a Fausto que nos represente, ya que él tenía cierta experiencia, porque algo parecido sucedió en un canal de televisión que funcionaba en esa época, que se llamaba CITV. A raíz de que el gobierno de Correa incauta el canal, empezaron los problemas de Fausto. La administración de esa época, que duró casi 10 años, entró con la misma convicción que han tenido siempre los de la Revolución Ciudadana: divídelos y ganarás. Fue exactamente lo que llegó a hacer el administrador de esa época, el señor Carlos Cuello Besek, a desunir, a poner a la gente en contra unos de otros y así ganar adeptos, dándoles mejores posiciones económicas y premiándolos de esa forma. Fausto tuvo grandes problemas porque el gobierno de Correa nos quiso disque vender algunos porcentajes de las utilidades del canal para que nosotros supuestamente seamos dueños también del canal. Lo mismo que pasó con el Hotel Ramada, que lo único que compraron los empleados en aquellos días fueron los manteles, las copas y las cucharas, sin que el edificio pase a formar parte de ningún patrimonio de los empleados. Esa misma cuestión quisieron hacer con nosotros. Y Fausto se fue ganando el odio, se fue ganando un montón de desadeptos, gente que estaba en contra de Fausto, hasta que llegó a oídos del señor Su Majestad Correa, quien en una de las sabatinas de tantas que dio, pidió la cabeza de Fausto y dijo: yo no sé qué hacen con ese enanito disociador de bigotes, ese que hace Crónica Roja, yo de Carlos Cuello ya lo hubiese sacado del canal. Le bajó el dedo y Fausto estuvo fuera del canal a la semana. Empezaron grandes problemas porque lo quisieron liquidar intempestivamente sin darle lo que le correspondía. Como Fausto les puso un juicio, los demandó, vino una serie de problemas para él, pero decidieron internamente liquidarlo y darle un poquito más de dinero que le correspondía por despido intempestivo, pensando que Fausto ahí se iba a quedar frío. Y no era por el asunto del dinero, era por las injusticias que se estaban dando en ese medio de comunicación y en algunos otros que fueron incautados, que fueron llevados a la quiebra. Medios, no solo medios de comunicación, sino negocios que ya estaban formados hace muchos años atrás, como EICA, que lo dejaron, hicieron una importación por ahí. Lo cierto es que fueron quebrando las empresas, aparte de que se robaron una colección de carros antiguos que estaban ahí en una de las bodegas en los 5 medios en TC Televisión. Se cogieron las radios, hicieron lo que les dio la gana, saquearon. Fausto los denunció, el enriquecimiento ilícito, sobre todo el señor Cuello, y se ganó la enemistad personal. Fausto no pudo ingresar a ningún medio de comunicación porque cada vez que pedía trabajo le ofrecían sí, pero una mano oscura impedía de que Fausto sea contratado. En base a amenazas a los administradores de los canales y a los dueños de los canales, de que Fausto iba a ser un mal elemento y entonces iba a disociar a la prensa y lo demás. No le dieron trabajo. Y de eso se encargó los hermanos Fernando Alvarado y el otro. Fernando, que estuvo encargado en sombras detrás del canal de TC sobre todo. Son los que manejaban, acuérdense, la información en esa época.
Fausto era una piedrita en el zapato para ellos, inclusive para el primo, aquel famoso economista que fue hasta gerente del Banco Central por algunos años y se paseó como uno de los mejores economistas sin tener título en Ecuador. Suceden y pueden suceder cosas increíbles. Sin embargo, se les permite, ¿por qué? Porque la política y la justicia es puerca. Allá está manejada por una cantidad de gente sin escrúpulos. Y hasta ahora. Luego que Fausto fue expulsado del canal, tuvo que dedicarse a hacer negocios como lavar carros. Se puso una lavadora donde él mismo atendía, donde se puso también otro negocio de ventas de hot dog, hamburguesas riquísimas, dicho sea de paso, y salchipapa, choripán. Así se mantuvo. Pero Fausto no se quedó con las manos cruzadas. Como periodista, él tenía que hacer conocer, se sentía en la obligación de hacer conocer a la gente qué estaba pasando en TC Televisión y los otros medios. Los megasueldos. Fausto decidió, junto con un camarógrafo, hacer una de las primeras cuentas de YouTube para quejarse y para decir lo que él pensaba. Libre expresión, que en esa época no había. Teníamos una ley mordaza dirigido por el señor Ochoa y ya ustedes conocen el resto. Sin embargo, decirles la verdad a esas personas que en ese momento se creían dioses porque estaban como reinando en Ecuador, manejaban todo. Si hasta el mismo Correa dijo ante toda la gente, ante todos los medios de comunicación, que él le iba a meter la mano a la justicia, cosa que lo hizo de frente y descaradamente, que hasta ahora están las secuelas de lo que dejó él. Eso será tema de otra entrega. Sin embargo, Fausto insistió y seguía en eso. Una tarde, ya noche, salía de la casa de su ex esposa, cuando ya tenía una posibilidad de trabajo en un canal de allá que se llama Teleamazonas. Iba a entrar a trabajar el siguiente lunes. Le habían aprobado un proyecto donde él cuajaba ahí perfectamente, que se llamaba Lo sabe o no lo sabe. Era un programa de entretenimiento en realidad, pero otras personas pensaron que se trataba de un programa de opinión, lo sabe o no lo sabe. Y se pusieron nerviosos, inclusive el señor Cuello, nervioso, llamó a Sebastián Corral, que era el gerente en esa época, y le dijo: oye, ¿cómo vas a cogerlo a Fausto si él nos va a meter en problemas y a ti también, y va a hablar, es un hombre disociable, etcétera? Sebastián Corral le dijo: no, tranquilo, porque esta situación está manejada, además es un programa de entretenimiento. El lunes entraba a trabajar Fausto. Y era 11 de abril del 2013. Cuando salía de la casa, otro carro lo cierra y un tipo enmascarado le dispara. Él pierde el control del carro y se va hacia una cuneta. Lo dieron por muerto y se fueron. Regresó a la casa de su ex esposa a contarle el evento. Y entonces ella le dice que es posible que sea el señor Cuello. Y él se convence y empieza a decir a todo el mundo que entonces era Cuello el que lo mandaba a matar. El gobierno de Correa protegió, encubrió el asesinato de Fausto. ¿Por qué pensaron también ellos que fue alguien del gobierno? En este caso, sospechaban de Cuello. Y el exministro, que ahora vive acá en los Estados Unidos también, José Serrano, muy abierto y suelto de lenguas, en una rueda de prensa donde habían medios internacionales, porque era, para esa época lo iban a coronar otra vez a Rafael Correa como su segundo mandato. Entonces dijo que Fausto lo habían asesinado porque tuvo una relación inusual con una gente inescrupulosa que estaba incluido hasta un albanés, colombiano y una serie de gente.
Pusieron hasta como los más buscados. Y dijo que Fausto, como había estado sin trabajo, se había metido con el chulco y una serie de cosas que hasta ahora, no lo aclaran ni lo dicen, encubriendo el asesinato de Fausto. Han pasado los años, ya casi 11, desde que empezaron supuestas las investigaciones y demás. Todas las personas que ellos dijeron que habían cogido, que habían capturado porque tenían que ver con el asesinato, no hay ni uno solo detenido después de 11 años. Una sola persona estuvo ahí, la señora Ingrid Soraya León Bermúdez, estuvo casi 8 meses ahí. Dentro de la investigación lo asesinaron también al esposo de ella. Y una serie de eventos que sucedieron en esos días y posteriores han pretendido dejar el crimen de Fausto en la completa impunidad. Como yo seguí en las investigaciones y estuve pendiente de cada cuestión que se investigaba, fui amenazado de muerte. A mi madre le quemaron la camioneta afuera, dentro de su casa. A nosotros nos han amenazado de muerte. Al que habla 2 veces. Tuve que salir del país. Porque sí, señores, pretendían hacerme daño. Porque yo estaba investigando seriamente lo que pasó con mi hermano. Al gobierno de Correa sí lo querían matar a Fausto. Pero alguien se les adelantó. Alguien se les adelantó. Todo lo que ha pasado durante estos años y las investigaciones con tantos fiscales, 6. Uno de ellos, el fiscal César Peña, descubrió entre todas las versiones que llevaba que había otra ramificación posible donde pudo haber sido atentado mi hermano. Sin embargo, a este fiscal, César Peña, lo removieron de la investigación entre gallos y medianoche. Luego llegó para otro fiscal y por último llegó a manos de Edgar Escobar. Ahora, también por cadáver, asesinado afuera de su lugar de trabajo, fuera de la fiscalía en pleno centro de Guayaquil hace 1 año y algo más, que hasta ahora están investigando también. El fiscal Edgar Escobar iba a formular cargos para unas personas ahí, pero, oh señor, también fue removido de su puesto y mandado al empalme. Y una serie de situaciones. Gente que ha ido a la fiscalía, que sabe lo que pasó con Fausto, con esta sinvergüencería de ir a pedir su versión libre y voluntaria, han ido a mentir. Pero para mentir y comer pescado, dicen por ahí, hay que tener mucho cuidado. Todas esas versiones están recogidas y están todo lo que estoy diciendo aquí, en este libro. Lo que Fausto no alcanzó a decir. Ah, que por qué he esperado 10 años para sacarlo. Porque después, por último, llegó un fiscal inescrupuloso, Francisco Freire, quien cogió el caso de Fausto. Nunca lo leyó. Y lo primero que hizo fue quitarle la orden de prisión o de detención o llamado a que declare al autor material del asesinato de mi hermano. Después lo guardó y después lo mandó al archivo. Ahí está reposando ahora. Pero en este libro les digo cómo, quiénes y por qué asesinaron a Fausto. Lo pueden ver y buscar desde ahora en Amazon.com, en esta página. Soy Alfredo Valdivieso y todo lo que digo en el libro, lo juro, es verdad.